Bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De antemano te deseo tengas un excelente día. Nos encontramos ya a martes 20 de septiembre del 2022. Si me estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Señores, el día de ayer hubo esta reunión de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, la cual se puso, digamos, sabrosa en cierta forma, porque vimos cómo todos expusieron sus puntos para estar a favor o para estar en contra ante una situación que va a tomar relevancia el día de mañana. Fíjense ustedes, porque el senador Damián Cepeda abiertamente dice que aunque le den el tiempo que le den, va a votar en contra, y aprovechó la situación para soltar, según él, la idea de que todo esto es por culpa del PRI. Y sí, y porque tienen amarrado al señor Alito. Así es como lo dio a conocer. Claro, aprovechando la situación, lo hemos visto en reiteradas ocasiones, Damián Cepeda es uno de los que quiere ser candidatos para la presidencia y no tiene el respaldo de su dirigencia. Es uno de los que ha salido a decir y está más contento de esta ruptura que hay y de la manera en como Alejandro Moreno Cárdenas ha traicionado a la coalición. Pues bueno, aprovechó esto para dar a conocer todos estos puntos por los cuales votaría en contra, pero de igual forma, por parte de la senadora de Morena, lo cayó con estos argumentos. Escuchen ustedes. Muchas gracias. Déjenme empezar por el final. Yo voy a votar en contra hoy, mañana, en un mes, en 2 meses y cuando me planteen esta reforma, porque estoy en contra de fondo de lo que plantea la reforma que hoy nos están poniendo a disposición, y eso no va a cambiar en términos de, digamos, darle un poquito más de tiempo para analizarla. Lo digo con transparencia y con honestidad. Y déjenme explicar mi razonamiento. Quisiera hacer al menos 3 consideraciones. La primera, para mí es muy relevante y me llama mucho la atención que en Cámara de Diputados se mencionó muy poco y hoy también poco, y para mí es muy determinante. Déjenme empezar diciendo que respeto el derecho de iniciativa de cualquier partido y el derecho a votar como quiera cualquier legislador. Yo puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo, lo respeto al máximo, pero tengo la opinión, tengo derecho a dar mi opinión de lo que está pasando. El motivo por el cual estamos aquí no es porque se logró un consenso de estrategia de seguridad pública, ni porque se logró un consenso para regular a las Fuerzas Armadas. El único motivo por el cual estamos aquí es porque se usó políticamente la justicia y se logró un acuerdo político entre el gobierno y particularmente la dirigencia nacional de un partido político, y se estableció un acuerdo que incluye un ofrecimiento de impunidad. Y por eso estamos aquí. O sea, yo no soy ni fiscal ni juez para condenar anticipadamente a alguien ni para exonerarlo. No estoy diciendo, la justicia se tiene que encargar de ello. Pero cualquier persona que tenga el más mínimo raciocinio en política se da cuenta de qué fue lo que pasó. ¿Qué es público y notorio? Tal cual, público y notorio, sin calificar. Había un ataque brutal en contra de un diputado dirigente nacional de un partido, el PRI. Escándalo tras escándalo, filtraciones de audios, denuncias, amenaza de quitarle su comisión. Se abre un proceso de desafuero contra la persona y milagrosamente ese partido en la Cámara de Diputados presenta una iniciativa contraria a lo que públicamente se había comprometido, que era a no apoyar la militarización del país. Votan a favor y se acabó el asunto. O sea, sin calificar de verídico o no el tema legal, eso es lo que pasó, pues, políticamente. Y yo no estoy de acuerdo en que se use políticamente la justicia para lograr una reforma, ninguna, pero mucho menos una que va
a prolongar la militarización de la seguridad pública en este país. No es digno ni para quien ofreció los votos, ni para quien los aceptó y hizo esa presión. Tiene igual de responsabilidad y es algo sumamente negativo que no debemos de tolerar en México, y yo por eso levanto la voz y lo digo tal cual, porque no debe de pasar eso en México. Prometieron que iban a hacer las cosas distintas. No es válido lograr una reforma constitucional a base de presionar con el uso político de la justicia. Entonces, por ese solo hecho, yo no voy a votar a favor. Me parece indigno y no voy a ser parte de ningún acuerdo que implique un uso de la justicia a placer del gobierno. Dicho eso, paso al tema de fondo. Pues ya lo escucharon, para él ese es el punto clave por el cual no votaría, pero no toma en consideración todo lo que conlleva este tema. Y por ello, la senadora por parte de Morena lo plantea como debe de ser. Tiene la palabra la senadora Lucy Mesa. Sí, muy buenas tardes, senadoras y senadores. En nuestro grupo parlamentario de Morena estamos convencidos que ampliar el plazo de 5 a 9 años el periodo en el que el presidente de la República pueda disponer de las Fuerzas Armadas, mejorar el modelo de rendición de cuentas ante el Congreso de la Unión y reforzar el respeto de los derechos humanos de las comunidades indígenas y afromexicanos, contribuirá de manera determinante a consolidar a las instituciones, pero sobre todo a fortalecer la gobernabilidad del país en beneficio de las familias mexicanas. Y yo quiero comentar que precisamente en este orden de ideas, en este sentido, pues el presidente tuvo que reconocer que es necesario tener todavía por más tiempo a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, precisamente para restablecer la paz, el orden y sobre todo la seguridad pública que demandan los ciudadanos, evidentemente, ante las fallas que han tenido los estados y los municipios. En este sentido, yo quiero insistir que precisamente el presidente es un civil, y por eso es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas mexicanas. Hay que insistir mucho en esa parte, porque el presidente es civil, no es militar. Ahora bien, me gustaría citar también un párrafo de la exposición de motivos de la iniciativa de la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, respecto a su iniciativa que dio origen a la citada minuta, en la cual a la letra dice: de nada sirve echarnos la culpa a unos y a otros, porque siempre es lo mismo. No es momento de polarizar, sino que las autoridades debemos de tener altura de miras y voluntad para construir acuerdos en aras de buscar una solución y estrategia que permita concretar la legítima aspiración de todas y todos los mexicanos, como es el vivir en paz. Asimismo, nuestra Carta Magna, en su artículo 21, párrafo 9, a la letra dice: la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y sus leyes en la materia. En este sentido, y ante las diferencias que aquí se han manifestado en cada debate que expresan compañeras y compañeros de oposición, debo recordarles que al día de hoy, de nueva cuenta, el pueblo mexicano está atento y no olvida. De nuevo, ¿quieren quedar mal? Los ciudadanos hoy están demandando precisamente seguridad. Nosotros que andamos caminando, una servidora que anda caminando en el estado de Morelos, uno de los estados más violentos lamentablemente del país, ¿qué nos comenta la gente? Pues sí, nos da más seguridad, senadora, cuando vemos que está la Guardia Nacional o cuando está el Ejército. Hay más actividad económica. ¿Por qué? Porque la gente sale, tiene confianza de salir a las calles después de las 8 de la noche, 9 de la noche. Es decir, la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio, de alguna manera le dan esa seguridad a los ciudadanos, y es como de alguna manera están reactivando la economía, que lamentablemente no está tan bien como quisiéramos.
Como sabemos todos, los últimos 14 años la inseguridad de México se ha agravado debido a las fallidas estrategias de seguridad pública que se han venido implementando a lo largo del tiempo, donde la colusión con altos funcionarios, con líderes de células criminales, atrajo como consecuencia el fortalecimiento de los cárteles, llegando a superar en armamento y capacidad a las fuerzas policiales locales y federales. Es por ello que la colaboración entre la Guardia Nacional, la cual se encuentra en un proceso de consolidación, ha recurrido al apoyo de las Fuerzas Armadas. Ha abierto esto para que las políticas en materia de seguridad se ejecuten de una manera eficaz, profesional y vanguardista. De acuerdo con la encuesta realizada por la firma Buendía y Márquez en agosto del presente año, el 51% de la población dijo estar a favor de que exista una mayor participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra la delincuencia. Ahora bien, el periodo de cinco años otorgado a las Fuerzas Armadas en el decreto constitucional para participar en tareas de seguridad pública requiere un plazo mayor para asegurar la atención oportuna y eficaz del problema de inseguridad que atraviesa el país. De aquí, en aras de garantizar la correcta protección de los mexicanos, resulta indispensable otorgar un plazo más amplio que permita a la Guardia Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas, llevar a cabo sus funciones tendientes a mitigar la incidencia delictiva y preservar el orden y la paz. Bajo este contexto, la propuesta que hoy discutimos no solo recae en la necesidad de darle una eficaz y eficiente solución al fenómeno delictivo y violento que aqueja al país, sino que también encuentra sustento en la amplia confianza que tiene el pueblo de México hacia las Fuerzas Armadas, y es algo que no podemos soslayar en este debate. Como ya lo mencioné, cuando discutimos hace unos días las reformas a diversas leyes en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, en el sentido de consultar a gobernadores y alcaldes si sus policías están en condiciones de enfrentar a los grupos criminales sin el auxilio de las Fuerzas Armadas, ya no podemos repetir los errores pasados. Aprobar esta reforma asegura la continuidad de una colaboración eficaz entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, tendientes a salvaguardar la integridad y los derechos de las y los mexicanos, así como la convivencia, el orden y la paz nacional. Compañeras y compañeros, nuestras Fuerzas Armadas han dado evidencia clara de su institucionalidad y lealtad, asistiendo en tareas civiles como el apoyo a la ciudadanía en emergencias naturales. Se realizan acciones cívicas y obras sociales que tienen al progreso del país y el combate al crimen organizado, lo que quiere decir que la institución posee diversas facetas que no solo tienen que ver con el mantenimiento de la soberanía nacional y la seguridad interna, sino también con una activa labor social y cultural. Por eso es un amplio reconocimiento a las actividades que día a día realiza el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional para salvaguardar la seguridad de la nación. Hoy más que nunca nuestro país vive una nueva transformación. Demos la confianza al movimiento encabezado por nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien toda costa ha venido luchando por erradicar la violencia que se vive día con día en este país. Ha sido una herencia precisamente de las antiguas administraciones. Es cuanto. Pues yo creo que es más abundante la explicación del por qué sí se tiene que extender el periodo, y no nada más simplemente porque dice que están obligando al dirigente a votar a favor. En fin, nos vemos en una siguiente emisión, señores. Vamos a ver qué se va a resolver el día de mañana. Servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.